Graham Harman, nacido el 9 de mayo de 1968, es un filósofo estadounidense. Es profesor distinguido de filosofía en el Instituto de Arquitectura del Sur de California en Los Ángeles. Su obra sobre la metafísica de los objetos condujo al desarrollo de la ontología orientada a los objetos. Es una figura central en la corriente del realismo especulativo en la filosofía contemporánea. Graham Harman es un filósofo estadounidense contemporáneo, conocido principalmente por ser uno de los fundadores del movimiento filosófico llamado realismo especulativo y por desarrollar una teoría conocida como ontología orientada a objetos, o, por sus siglas en inglés, Object Oriented Ontology. Vida y formación. Nacimiento. Graham Harman nació en 1968, en Iowa City, Estados Unidos. Educación. Se graduó de la Universidad de St. John's en Annapolis, famosa por su enfoque en los grandes libros de la filosofía occidental. Realizó una maestría en filosofía en Pennsylvania State University, donde estudió fenomenología y filosofía continental. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Paul, Chicago, donde escribió una tesis sobre Martin Heidegger, bajo la dirección del filósofo Thomas Trezise. Trayectoria académica. Fue profesor en la American University en Cairo, Egipto, por varios años. Luego trabajó en SCIARC, Southern California Institute of Architecture, donde ha influido en el pensamiento arquitectónico contemporáneo. Actualmente, al menos hasta 2024, es parte de la Universidad de Lusófona en Lisboa, Portugal. Filosofía. Ontología orientada a objetos. Graham Harman desarrolló su pensamiento en diálogo con otros filósofos del realismo especulativo como Quentin Meillas-Oaks, Ray Brashieri y Aina Milton Grant. Crítica al correlacionismo influido por Heidegger, critica la idea moderna dominante de que solo podemos conocer el mundo en relación con el ser humano, el sujeto. A esto lo llama correlacionismo. Propone ir más allá de esta perspectiva antropocéntrica para hablar del mundo independientemente de nosotros. Ve objeto como entidad autónoma en su filosofía. Todo lo que existe es un objeto. Una piedra, un gato, un agujero negro, una novela, una idea. Los objetos no se reducen ni a sus propiedades físicas ni a su relación con otros objetos o con el ser humano. Cada objeto tiene una realidad propia, retirada, que no puede ser totalmente conocida ni por el pensamiento ni por la experiencia directa. C4 momentos del objeto, modelo cuádruple. Harman define los objetos en base a 4 componentes. Objeto real, lo que es, más allá del acceso; objeto sensual, como aparece en la experiencia; cualidad real, propiedades que tiene incluso sin ser percibidas; cualidad sensual, apariencia percibida de esas propiedades. De influencia de Heidegger. Harman toma del filósofo Martin Heidegger la idea de que los objetos tienen una dimensión retirada, que escapa al análisis. Pero va más allá que Heidegger al afirmar que todos los objetos, no solo los humanos, tienen esta profundidad ontológica. Obra destacada. Algunas de sus obras más conocidas son: Tolkien, Heidegger and the Metaphysics of Objects, 2002, Guerrilla Metaphysics, Phenomenology and the Carpentry of Things, 2005, The Quadruple Object, 2011, Object Oriented Ontology. A New Theory of Everything, 2018, Aaron Objects, 2019, influencia y recepción. Su pensamiento ha influido especialmente en áreas como la arquitectura, el arte contemporáneo, los estudios de medios, y la ecología. Ha sido criticado por algunos filósofos por lo especulativo de sus afirmaciones, pero también ha sido celebrado por revitalizar el interés por la metafísica en la filosofía contemporánea. Graham Harman es un filósofo contemporáneo que ha sido importante por cambiar la manera en que pensamos la realidad y los objetos. ¿Quién fue Graham Harman? Nació en 1968 en Estados Unidos. Es un filósofo contemporáneo todavía activo. Estudió a Heidegger y se especializó en filosofía continental. Enseñó en universidades como la American University en Cairo y SCIARC en Los Ángeles. ¿Qué hizo este filósofo? Fundó una corriente filosófica llamada ontología orientada a objetos, o. Fue uno de los fundadores del movimiento realismo especulativo. Escribió muchos libros donde defiende que todos los objetos tienen una existencia propia, más allá de si los humanos los perciben o no. ¿Por qué fue importante? Desafió la idea de que el ser humano es el centro de todo. Dijo que los objetos existen y tienen propiedades propias, incluso cuando nadie los observa. Esto va contra muchas filosofías modernas que dicen que solo podemos conocer el mundo desde nuestra experiencia humana. Propuso una nueva forma de pensar el mundo. Dijo que todos los objetos, una silla, una nube, una canción, tienen una realidad interna que nunca se revela del todo. Esto influye en arquitectura, arte, tecnología y ecología, porque obliga a pensar más allá del ser humano.
Revalorizó la metafísica. Cuando muchos filósofos evitaban hablar del ser o de lo que realmente existe, Arman volvió a poner esos temas sobre la mesa. Frase clave de su filosofía: los objetos no se agotan nunca en sus relaciones ni en sus apariencias. Siempre hay algo más en ellos que no se puede alcanzar. Graham Arman se hizo filósofo por su interés profundo en los grandes pensadores y en las preguntas sobre la realidad, desde muy joven. ¿Cómo se hizo filósofo? Desde joven le interesaron los grandes libros de filosofía. Estudió en la Universidad de St. John's, donde se lee a Platón, Aristóteles, Kant, etc. Allí desarrolló el gusto por el pensamiento profundo y abstracto. Estudió una maestría en filosofía. Fue a la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State, una escuela conocida por su enfoque en filosofía continental, como Heidegger y Husserl. Hizo un doctorado en la Universidad de Paul. Ahí se especializó en Martin Heidegger, un filósofo alemán que influyó mucho en su pensamiento. Su tesis fue sobre el concepto de los objetos en Heidegger. Empezó a enseñar y escribir. Mientras trabajaba como profesor, en Egipto, luego en Estados Unidos, empezó a desarrollar sus propias ideas filosóficas, que luego formarían la ontología orientada a objetos. ¿Por qué se hizo filósofo? Porque le fascinaban las preguntas sobre la realidad. ¿Qué es un objeto? ¿Existen las cosas más allá de cómo las percibimos? Porque quería pensar más allá del ser humano, y desafiar la idea de que todo gira en torno a nosotros. Porque encontró en la filosofía una forma de explicar el mundo de manera más profunda que la ciencia o la religión tradicional. ¿Qué lo inspiró? Martin Heidegger fue su mayor influencia. Heidegger hablaba del ser y de cómo los objetos tienen una profundidad que no siempre se ve. Arman tomó esas ideas y las llevó más lejos. Dijo que todos los objetos tienen una realidad oculta, no solo los humanos o las herramientas. Graham Arman se hizo filósofo porque buscaba entender el mundo de una manera profunda, influido por pensadores como Heidegger, y porque quiso crear una nueva forma de pensar que diera importancia a todos los objetos del universo, no solo a los humanos. Graham Arman no fue poderoso en el sentido político o económico, pero sí ha sido muy influyente en el mundo de la filosofía y en otras disciplinas como el arte, la arquitectura y el diseño. ¿Fue poderoso? No tuvo poder político, ni fama masiva, como un líder o una celebridad. Pero sí tuvo poder intelectual, es decir, influencia sobre cómo otras personas piensan y entienden el mundo. ¿En qué fue influyente o poderoso? Cambió la forma de hacer filosofía contemporánea. En un tiempo donde muchos filósofos hablaban solo de lenguaje, cultura o sociedad, Arman volvió a hablar del ser, de los objetos, de la realidad más allá del ser humano. Fundó una corriente filosófica nueva, la ontología orientada a objetos, o. Esta idea influyó en pensadores, artistas, arquitectos y diseñadores de todo el mundo. Inspiró a otras disciplinas. Sus ideas se usan en arquitectura, cómo pensar los espacios y materiales más allá de su uso. Arte contemporáneo, cómo entender las obras como objetos con vida propia. Tecnología y medios digitales, cómo los objetos interactúan entre sí sin depender del humano. Fue parte del movimiento realismo especulativo. Junto con otros filósofos, trajo de vuelta la metafísica, un área que muchos habían abandonado. Entonces, ¿Graham Arman fue poderoso? Sí, en el campo del pensamiento. Su poder fue su capacidad de proponer una idea nueva, provocadora y escuchada por muchos. Graham Arman nos ayudó a cambiar la forma en que entendemos el mundo, especialmente en relación con los objetos, las cosas y la realidad que existe más allá de los seres humanos. ¿En qué nos ayudó Graham Arman? Nos enseñó a pensar más allá del ser humano. Antes, muchas filosofías decían que todo depende de cómo lo percibe el ser humano. Arman propuso que los objetos existen por sí mismos, incluso si nadie los ve, los usa o los entiende. Esto nos ayuda a respetar y valorar lo no humano. Animales, plantas, cosas, tecnologías, planetas. Propuso una nueva forma de hacer filosofía. Ontología orientada a objetos, o, nos da una herramienta para entender el mundo como una red de relaciones entre objetos, no solo entre personas. Nos ayuda a ver el valor y la complejidad de todo lo que existe, incluso cosas simples como una piedra o una taza. Nos ayudó a cuidar más el planeta y lo que nos rodea al mostrar que los objetos tienen su propia existencia y dignidad. Su pensamiento influye en la ecología y en la forma en que tratamos el mundo natural. Es útil para pensar de forma menos egoísta o antropocéntrica. Ayudó a otras disciplinas a repensarse en arquitectura, arte, diseño y tecnología. Su filosofía permite nuevas ideas sobre cómo crear y entender objetos y espacios. Por ejemplo, un arquitecto puede preguntarse: ¿qué quiere un edificio, más allá de cómo lo usamos? ¿Por qué fue importante su ayuda?
porque nos dio una nueva forma de ver el mundo más rica y más justa, no solo centrada en el ser humano, con respeto por las cosas que existen, capaz de inspirar la creatividad y la reflexión en muchas áreas, arte, ciencia, diseño, ecología. Graham Arman nos ayudó a ver que el mundo no gira solo alrededor del ser humano. Nos enseñó a valorar los objetos y sus relaciones, abriendo nuevas formas de pensar el mundo, el arte, la naturaleza y la vida.